iniciar entonces este nuevo encuentro del ciclo Frankfurtianas a 100 años de la creación del Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Es un ciclo que venimos realizando desde marzo, desde el programa Lectura Mundi de la Secretaría de Comunidad, Cultura y Territorio de la Universidad Nacional de San Martín. Es un ciclo que ha contado con distintas participaciones de queridos colegas e investigadores de la Argentina y no solo de la Argentina, como este caso, que va a presentar Silvio Carneiro. Para mí es un placer, lo conocí a Silvio hace varios años en San Pablo y nos reencontramos ahora. Silvio es doctor en filosofía, magíster en filosofía y licenciado en filosofía por la Universidad de San Pablo. Actualmente su investigación se centra en los conceptos de habilidades y competencias y su impacto en la formación subjetiva de la comunidad escolar y en la formulación de políticas educativas, teniendo como eje principal los estudios críticos del neoliberalismo. Es un gran experto en Marcuse y hoy nos va a estar presentando un texto, una exposición que se llama Educación contra la barbarie, aspectos contemporáneos de una cuestión que nos persigue. Un tópico que creo que tanto para los que están de este lado del sur de la Argentina, cuanto los que están allá en Brasil, es de suma urgencia reflexionar, trabajar y tratar. Así que muchísimas gracias, Silvio. La idea es que Silvio exponga con tranquilidad en el tiempo que él estime su presentación y dejemos luego las preguntas y comentarios para el final de su presentación. Así que muchas gracias y te paso la palabra. Muchas gracias, es mucho gusto estar aquí. Estoy hablando en portuñol, entonces no sé si es mejor. Si quieres, puedo hablar en portugués o no, si pensar que es mejor así. Pero yo he presentado ha hecho una presentación en PowerPoint para tentar facilitar nuestra comunicación también. Pero en primer lugar, me gustaría mucho parabenizarlo por esta iniciativa de las Frankfurtianas. Espero que no sea solamente un evento de centenario de la escuela, que sea una especie de movimiento para nosotros nos encontrarnos con otras cuestiones, para nosotros nos vermos más, una vez que desde Brasil nosotros no vemos mucho los trabajos de la América Latina. Entonces es un problema nosotros en Brasil solamente vermos al lado del Atlántico, del Océano Atlántico y no as nossas cuestas, nosso mundo de Latinoamérica. Entonces es muy bueno poder oírlos. Algunas de mis cuestiones incluso será movimentada por esto para entender un poco las posibilidades y las cuestiones de la educación en Argentina también, a partir de algunos escenarios propostos por Adorno, por Marcuse, y también por lo que estamos viviendo, porque vivimos algún tiempo atrás en Brasil. Entonces, voy a empezar mi ponencia con estas cuestiones y iniciar acá a la exposición del primero PowerPoint. Voy a seguir con las imágenes. ¿Ok? Déjame ver. Déjame encontrar acá. Estoy intentando encontrar, no sé si es esto. Ah, aquí tem. Es que estoy con muchas janelas, janelas abiertas. Ah, sí, acá.
hay un- creo que están viendo ahora el PowerPoint, ¿sí? Entonces, muchas gracias por esto. Esto es un tema de la educación contra la barbarie que nosotros en Brasil habíamos revisitado a un tiempo atrás por, por cuenta de las pues, condiciones de la educación, de las luchas que vivimos recientemente en Brasil. Y que la cuestión de la barbarie, que era una cuestión muy importante, pasó a ser una cuestión muy importante en la situación de ingobernancia, de a falta de un gobierno que orientaba o desorientaba las políticas posibles de nuestro país. Entonces, hay un libro muy chiquito, muy corto, un libro de intervención que nosotros escribimos. Yo he escrito una parte, un capítulo, justamente sobre es posible aprender sin vivir, sin la experiencia, sin las condiciones para una experiencia futura, que es un poco una reflexión sobre la educación sob condições de muita estrutura padronizada de resultados, de performance, e que Marcuse me ha hecho, me ha sido muy inspirador para pensar una vez que desde Eros de Civilização, Marcuse é um crítico daquilo que ele chama princípio de desempenho, uma espécie de relectura do princípio de realidade de Freud sobre a RT, sobre la, la potência, sobre a organização de uma sociedade industrial, tecnológica, que há apenas a produtividade e a eficiência, sim, de la produção. En la educación es lo mismo. Nosotros tenemos perseguido há muitos anos a questão de los resultados, de la performance de los estudiantes. Creo que en la época de la pandemia, também esto ha aparecido. Lo que acontecerá con los estudiantes que están sin escuelas ahora, cómo podremos mantener una especie de desempeño, de performance y los resultados que son patronizados por estructuras externas de nuestra sociedad. Por ejemplo, la OCDE o el Banco Mundial. Entonces, este tema nosotros hemos revisitado y ahora, pero esta es ahora, hoy, puede ser una oportunidad para nosotros revisitarnos los temas desde la Escuela de Frankfurt, y como algunos de los autores, tal vez el más famoso, más conocido, sea Adorno, pero también me gustaría de presentarlos un poco más de Marcuse en textos que son dedicados a la educación. Son textos pocos conocidos, no sé si ustedes han conocido la reciente versión en español de textos sobre la educación. Creo que tengo acá el título. Eh, tengo acá. Ha sido primeramente publicado en inglés, Challenges of Education, Marcuse's Challenge of Education, y acá en español fue traducido como Escritos sobre la Educación y Filosofía. Y tiene varios textos de Marcuse debatiendo a respecto de las reformas de la educación en los años 60 y que después voy a hablar un poco más, pero es interesante de presentarnos un texto que no es tan conocido, tal vez por el público en general. En Brasil, por ejemplo, este texto aún no es traducido en portugués. Espero que breve Silvio, Hola.
No, no, te aviso solo que está la pantalla, pero negra, digamos. No, tal vez. Ah, sí, porque yo mudé, cambié. Sí. Por, ahora creo que vuelve. Sí, perdón. Yo fui buscar el título de Marcuse y seguí, perdí la pantalla. Pero entonces sigamos con algunos panoramas. A partir de esta pregunta, déjame, voy a ampliar la pantalla. Opa, ¿consigue ver? Ok. Con esta frase, citación de Adorno, que está en Educación post-Auschwitz, en que Adorno en las primeras páginas habla: cualquier posible debate sobre ideales educativos resulta vano e indiferente en comparación con esto, que Auschwitz no se repita. Me gustaría detener acá sobre las condiciones que ha hablado recién ahorita, sobre estas patronizaciones de OCDE, que hay un discurso muy conectado con la economía, con una cierta padrón productivo y eficiente, una performance económica de los resultados de la educación, una capacidad de organización gerencial de las escuelas, para que la población joven esté en las escuelas y siga un proceso independientemente de cómo este proceso es dado con la experiencia propia de los jóvenes en las escuelas. Acá en Brasil, nosotros tenemos un problema muy grave, que es el problema de los jóvenes que salen de la escuela porque tienen que trabajar, porque la escuela no ha absorbido esta demanda de los estudiantes. Y esto es muy preocupante, y acá gustaría de presentar las dos imágenes. Una de las primeras es la cuestión de la población joven en América Latina, que estamos viviendo ahora un decréscimo. Aquí es un gráfico de la juventud, de la población joven en Latinoamérica, que está ahora en 2020 en decréscimo, o que es una novedad, porque nosotros somos hasta la última década un continente muy joven. Entonces, es muy interesante ver que el Banco Mundial y el OCDE han implementado en muchos gobiernos de Latinoamérica reformas educacionales para gerenciar la juventud que está ahora en decréscimo. Lo que están haciendo con los jóvenes, con las reformas de la educación, es algo que es muy importante para ver cómo los procesos son creados. Y, en general, acontece de esto que Adorno ha provocado pensar, que todo se ha pensado a manera mejor de gerenciar los jóvenes, cuál es el mejor conteúdo para un futuro, pero nunca es pensado una preocupación muy importante de un continente tan violento como nuestro, como Latinoamérica, que es que Auschwitz no se repita, o que las violencias de la colonización no se repita jamás. Entonces, hay un proceso de reformas de educación que han apagado esta experiencia, que han apagado las posibilidades de crítica. Un ejemplo en Brasil es que la documentación que habla sobre los contenidos de las escuelas, una orientación general, no habla sobre la cuestión de la crítica. La palabra crítica es apagada en este documento, que es muy sintomático. En una otra foto es una cuestión de saneamiento, ¿sí? Que es las condiciones de las escuelas, que no, muchas escuelas no tienen internet, pero no tienen saneamiento.
Entonces, hay una cuestión de la barbarie también física. Yo diría que es qué escuelas nosotros estamos construyendo, qué escuelas nosotros estamos proponiendo para los estudiantes, que son escuelas en las condiciones básicas para que tengan una vivencia. Nosotros podemos hablar en las altas tecnologías, una educación contemporánea, digital, pero nosotros no estamos viendo lo básico que es cuáles las condiciones de una escuela para personas. Entonces, esta es mi primera idea que gostaria de pasar a ustedes. Una otra idea es la pregunta, ¿lo que significa esto de una educación para que Auschwitz no se repita jamás? Es una pregunta interesante porque demuestra mucho de la historia, filosofía de la historia de Adorno, de Marcuse y de otros de su generación, que nos invita a pensar no solamente al pasado, imaginemos que Adorno está escribiendo y debatiendo estos textos de educación cuando él retorna para Alemania após um processo de desnazificação, com um processo de desnazificação, e que ele vive a experiência de ver colegas ou inimigos, del nazismo, aún em cargos muito importantes de universidade e de outros tantos. Ou seja, Adorno está viendo que la sociedad post-nazismo de la Alemania aún aún tiene trazos de nazismo muy complejos y que Adorno con la educación intenta transformar. Entonces, la pregunta sobre Auschwitz es una pregunta que se invita a pensarnos el pasado, la memoria, pero también es una pregunta que comprende el presente. Entonces, es Auschwitz que aún está presente. Eh, esta esta citación, sí, esta frase de Adorno, por mí es muy interesante porque me gustaría de presentarlo un poco esto. Voy a leer. Que se haya tomado tan escasa conciencia de esta exigencia de los interrogantes, déjame de los interrogantes y cuestiones que van con ella de la mano, muestra, no obstante, que lo monstruoso no ha calado lo bastante en las personas. Eh, Entonces, hay una cuestión que esta monstruosidad de la barbarie aún es presente, aunque esta barbarie sea una barbarie modificada por las condiciones del presente, pero es barbarie de la misma forma, ¿no? Entonces, es interesante que estos textos de Adorno hablan de cómo cómo se puede desnazificar una Alemania en que la cultura es muy próxima del nazismo. Entonces no es una cuestión de la queda del Führer, pero también de cómo nosotros iremos combatir una ideología que está muy impregnada en las calles de la Alemania, en especial no sé si esto es preconceituoso, prejuicio de Adorno, pero hay una preocupación importante de Adorno, que es cómo nosotros iremos eh, comunicarnos con las personas del interior de Alemania. Entonces, es muy interesante que él, que es un crítico de la televisión, pensa nesta série de textos também a televisão e a radiodifusão como uma espécie de processo educativo. São textos, incluso, que ele ha hablado em rádio para discutir, debater a respeito de processos
contra la nazificación. Entonces, para mí, esta abordaje de Adorno es muy interesante porque nosotros tenemos que pensar que Auschwitz no es solamente una cosa que está en el pasado, pero Auschwitz es una estructura mental, una organización racional que muchas veces organiza las ideologías de la dominación, y es contra esto que Adorno intenta producir un proyecto de educación contra la barbarie. En fin, son procesos que no solamente, diría, solamente para cerrar este tópico, no es apenas un proceso de la racionalidad consciente, pero también un proceso inconsciente, ¿no? Que hay una monstruosidad, una ideología, diría, que no se expresa solamente en el discurso positivo, dito abiertamente, pero también hay un modo de cómo se organizan las cosas que Adorno es muy escéptico al respecto. Entonces, esto es un escenario muy interesante para pensar lo que verá, porque esto también impacta la lectura de Marcuse, que no fue para la Alemania, pero sí permaneció en los Estados Unidos y ve una situación de transformación en los años 60. Imaginen que Marcuse vive en California en los años 60, y una de las personas más importantes de la política de la derecha es Ronald Reagan, que es gobernador de California en aquel periodo. Entonces, es interesante que los combates de Marcuse en esta época y estos textos de Marcuse sobre la educación son muy significativos para pensar lo que yo voy a decir, que es, hay en estos textos una especie de previsión de una especie de Marcos está viendo anteriormente lo que se tornará lo que llamamos neoliberalismo. Entonces, Marcos irá pensar sobre la educación, irá, por tanto, vivir como profesor de la Universidad de California muchos de los procesos de esta reforma de la educación neoliberal antes que sea neoliberal. Esto que es interesante de pensar en estos textos. Pero en este sentido, Marcos está viendo un problema muy grave, que es que estas reformas, que son reformas que se aproximan de una universidad que sea productiva, efectiva, algo que nosotros estamos viviendo en mucha, eh, en intenso grado acá. Y creo que en Argentina también este proceso de alta productividad, de alta performance, cantidad de papers que nosotros tenemos que escribir, nosotros somos mensurados por la capacidad productiva y que nos adoece, que nos torna enfermos en muchos sentidos. Pero vemos que o que é interessante deste texto de Marcuse é que Marcuse vê em la educação um sintoma interessante desta sociedade que ele chama de enferma. É uma contradição na educação para esta sociedade produtiva, porque, ao mesmo tempo, a sociedade necessita de esta educación, perdón, necesita, pero al mismo tiempo no quiere comprar todo el paquete de esta educación. Déjame encerrar aquí un poco. Aquí está una frase de Marcuse que me permita, voy a leer por entero. Hoy la educación tiene lugar en una sociedad que intensifica la ambivalencia social de la educación hasta el punto de su ruptura. Por un lado, su dependencia mutua. La sociedad depende de la educación del apoyo financiero del gobierno, las fundaciones, etc. Su valor
la educación para el establecimiento. Y por otro lado, la fuerza trascendente del conocimiento más allá del establecimiento. Su valor, educación para una sociedad mejor y diferente en contra del establecimiento. Es muy interesante porque esta frase, por un lado, ve las condiciones objetivas de la educación en la época de Marcuse, que es esta ambivalencia que tiene, por un lado, una educación que es pro-establecimiento y una educación que sea contra este establecimiento. Un otro aspecto que podemos llamar de condiciones objetivas son los valores de estas tendencias, que es una educación para la dominación del establecimiento, una educación conservadora, y un otro valor que es de la fuerza trascendente, que es una educación para la transformación, para una sociedad mejor. Entonces, es interesante que el neoliberalismo intenta controlar algo que es incontrolable, porque la educación es un proceso que es al mismo tiempo conservador, pero a todo instante se abre puertas para trascender la situación, para transformación. No hay conocimiento que no transforme. Es esto. Por más que intente encarcelarnos en estos procesos, lo que Marcuse ve, el problema que es la educación se transformar en algo productivo, de la eficacia. Pero al mismo tiempo, él ve, por ejemplo, los movimientos de la población negra que están pensando en una universidad que sea totalmente diferente de esta. El movimiento de los estudiantes que están pensando en una universidad que sea libre, que los faça pensar una sociedad que no sea esta. Entonces es interesante que hay un impacto de ambigüedad en esto. Sobre esto gostaria de solamente pontuar dos elementos. Uno de estos es un proceso que está viviendo Marcuse, que es un proceso de reforma de la educación, de la universidad en especial, con Clark Kerr, que es un rector, presidente de la Universidad de la California, que ha escrito este libro llamado The Uses of the University, que pensa uma universidade que seja produtiva, utilitária e tal. E é sobre isso que Marcuse está escrevendo contra, sim? Pero al mismo tiempo, en los años 60, nosotros podemos perceber movimientos como este en nuestras universidades, en especial las dictaduras que nosotros vivimos y que empezaron a transformar las universidades en este sentido, una universidad que sea masificada y que tenga una especie de reforma de lo posgrado en especial, del máster y del doctorado, que sea que se torne una especie de productividad excesiva y de poco pensamiento, ¿sí? Entonces, es interesante porque nosotros aquí en Brasil tenemos una estructura que aún hoy vive en esto, en este sentido de la, de la productividad y que acaba se volviendo en este sentido, de una universidad que produza por sí mismo, que sea eficiente, pero es un valor completamente distante de la sociedad que nosotros estamos viviendo. Es como una, super, una ideología de ciencia que nosotros no tenemos muy contacto con la realidad. Entonces, hay que se pensar, si nosotros vamos a pensar en educación contra la barbarie, qué universidad son las que tenemos y cómo podemos convertir las universidades en algo que no sea simplemente de la productividad, de la eficiencia, de la meritocracia, pero también una universidad que sea próxima de las cuestiones de la población, ¿sí?
Entonces es muy bueno que nosotros estamos acá hablando sobre Adorno y Marcuse. Es muy bueno que estamos acá hablando de muchas cosas interesantes, pero será muy mejor si nosotros tenemos cuestiones de las personas que no son de la universidad y que puedan debater Marcuse y Adorno como si fueran de estas personas también, ¿sí? Que nosotros podamos abrir los espacios de la universidad para este universo también, que sea más amplio. Tenemos acá, no sé si estoy me alongando mucho, puedo seguir, ¿ok? Tenemos Sí, acá tranquilo. dos movimientos un tanto distintos, no me gustaría de colocarlos los dos movimientos en lo mismo, pero es interesante que en los años 60 nosotros tenemos Ivan Illich, que ha hecho una crítica muy cerrada de la sociedad, de las escuelas, en especial de las burocracias del Estado, y que es muy interesante, no deja de serlo. Y ha escrito un libro que se llama Sociedad sin Escuelas. Marcuse ha debatido algo de esto con esta idea de una sociedad desescolarizada, porque él ve problemas en esto. No se trata de destruir las escuelas, de destruir las universidades, elas son locales de mucha producción de conocimiento, como pude intentar demostrar a ustedes, esta universidad que es un local de mucha ambigüedad, de mucha contradicción, ¿no? Entonces, no se trata de eliminar la contradicción, eliminando el lugar de la contradicción, como quería en alguna medida Ivan Illich, que hay propuestas muy interesantes de propagación, de abertura, de esta abertura de conocimientos que no sean conocimientos que son, digamos, dominados por una burocracia. Sí, pero después de 2000, de los años 2000 en Brasil, yo pienso que hay problemas en esta cuestión de la desescolarización cuando vemos un movimiento de retroceso de de las políticas de la educación o de cierta política de educación que nosotros llamamos acá de escuelas sin partido. No sé si en Argentina apareció algo así, creo que sí, porque estos son como vermes que se dan en la tierra, entonces es muy probable, no sé, después podemos conocer mejor la realidad argentina, me gustaría mucho, pero nosotros tuvimos un problema acá que es esto, una especie de movimiento que intenta crear leyes que hablan de la libertad, contra la libertad de cátedra de los profesores y que han creado una serie de policiamientos de de la sala de aula, de lo que puede o no puede hablar, incentivando a los alumnos a criticar a los profesores que hablan, por ejemplo, del marxismo, o de otra cosa que sea más propio de las realidades, por ejemplo, evangélicas, como evolucionismo y tal. Entonces, hubo un movimiento muy fuerte y creo que es como el monstruo de la barbarie de Adorno, que aún hoy ha presencia. Algunas veces los alumnos de la universidad hacen entrevistas con profesores y ellos preguntan al respecto y esto aparece en esta especie de policiamiento que es, por un lado, de esto, de los valores de la familia, de la sociedad, que intentan calar el profesor, el maestro de las escuelas, y por otro lado, la burocracia, la gerencia de un director que habla de la eficacia y que entonces impide que un profesor que perca perca tiempo, sí, Pierda tiempo, sí. perda tiempo con estas.
tonterías de crítica de la sociedad y tal. Lo importante es que los alumnos aprendan a leer y hacer buenos cálculos, ¿sí? Entonces, este movimiento es muy interesante porque hay una discusión muy reciente sobre la condición de la libertad de cátedra y que nosotros tenemos que enfrentarlo. Creo que es muy importante si nosotros vamos a pensar a respecto de la educación contra la barbarie, cuál es el papel del profesor, del maestro en relación a esto como em relação à liberdade del conhecimento e da liberdade que nós temos em las universidades, em las cátedras, em las escolas. ¿Sí? Eh, Aqui creio que sigo para as partes finais de minha ponencia, que é pouco debate sobre Marcuse, e texto muito polêmico de Marcuse, que creo sea muy importante para pensar cómo lidiar con esto, con esta discusión de la tolerancia, del debate interno contra un movimiento que intenta calar a los profesores o las profesoras de las instituciones de educación. Hablé ahora de la libertad de cátedra, un poco. Pero este texto de Marcuse es polémico porque muchas veces las personas no entienden que la tolerancia represiva que Marcuse está intentando hablar es una crítica de toda y cualquier libertad de expresión. Es como Marcuse estuviese criticando una sociedad que tivesse diferentes pensamentos, divergências, e que solamente e que é uma espécie de interpretação de que toda divergência em uma sociedade capitalista, em la realidade, é uma reposição del establishment, de la ideologia, de la dominação, e que, portanto, toda e qualquer violência contra o establishment debe ser justificado en este texto. Pero me gustaría mucho de un facto, Marcuse en algunas partes quase conversa respecto de esto, porque por él, por ejemplo, nosotros no podemos abrir el espacio público para un discurso nazi, um discurso que seja contra o espaço público. E, portanto, não há sentido algum, não se trata de poner duas posições diferentes, duas opiniões diferentes. Se trata de entender o que pode, o que não pode ser circular no espaço público, sim? Y creo que hoy estamos viviendo un poco de esto también, de esta libertad de expresión, que es una libertad sin alguna responsabilidad de lo que dice. Una palabra que puede ser vacía y que cambia de sentido a todo instante. Y creo que lo que Marcos está intentando es pensar un poco más al respecto de esto, y algo que es muy potente para hoy, que es lo que puede ser dito en el espacio público. ¿En qué medida una fake news es productiva para la construcción de un espacio público? Entonces, lo que un día voy a escribir a respecto de esto, es una promesa de vida, como la lucha de clases, el concepto de clases de Marx. Pero la idea es muy importante que nosotros leemos este texto en particular relación con los textos que Marcuse está escribiendo a respecto de la educación, porque esto trae un impacto importante de la tolerancia represiva, de una crítica de la tolerancia represiva que Marcuse está hablando, que no es una crítica de toda y cualquier tolerancia, pero es una crítica que pone las condiciones objetivas y subjetivas de una tolerancia para la democracia. Para la democracia. Entonces, no es una tolerancia de los
do que aquí en Brasil nosotros llamamos de los dos demonios. Los dos lados son iguales, la unidimensionalidad de las oposiciones integradas son simplemente posiciones, y así se va, cuando en la realidad la ambigüedad, esta posición de una tolerancia simplemente repone la violencia contra aquello que no puede ser dito en la universidad. Basta ver que en América Latina es la población negra y pobre y de la periferia que sufre con todo y que no tiene voz para hablar de lo que ellos están viviendo en estos momentos de crisis del Estado democrático. Entonces, es interesante porque Marcuse está intentando hablar que se trata de uma possibilidade de tolerância que seja criticável. A tolerância por si não é pura, assim como a violência não é pura. Nós temos, enquanto um exercício crítico, que poner la tolerancia sobre el juicio crítico. Esto es un efecto interesante. En este sentido, la educación es muy importante. La educación es un proceso porque en la educación nosotros tenemos algo que es contra la simple circulación de ideas en el espacio público. Uma coisa que Marcuse intenta e percebe é que na sociedade que se anuncia com o neoliberalismo que ele está vivendo em Califórnia naqueles anos, é esto. Vou a tomar esta frase. El peligro es que el establecimiento educativo sea absorbido por el establecimiento más grande. Toda una generación sea educada en el conocimiento y los objetivos de una sociedad enferma, impregnada de agresividad, violencia, hipocresía e indiferencia. Entonces, hay esto de una sociedad que se organiza por lo que Marcuse ha llamado en Eras de Civilización de pulsión de muerte, de tánatos, de esta agresividad que es destructiva y que, por tanto, que organiza los sentidos de una performance actualmente muy presente en que instituciones como el Estado se vale por la capacidad destructiva que él tiene y no por la capacidad de generar vidas. Una capacidad de conducir la competición, si nosotros podemos hablar en términos neoliberal, que sea destructiva de uno u otro, porque no hay competición sin derrotados, y no una sociedad que sea por la liberación, por la vida y tal. Entonces, estamos en otro momento. Y aquí termino un poco mi ponencia hablando de dos frases que son de una primera de tolerancia represiva de Marcuse y la otra de texto de Berkeley que Marcuse ha escrito sobre la universidad. Entonces, la primera, déjame encerrar aquí la. No se trata del problema de una dictadura educativa, sino de quebrantar la tiranía de la opinión pública y de sus creadores en la sociedad cerrada. Esta es una frase de la tolerancia represiva que Marcuse pensa cuando se pregunta a respecto de quién educa a los educadores. Si nosotros tenemos una tolerancia, ¿quién va a preparar y organizar esta tolerancia que sea crítica? Entonces, la primera cosa es que nosotros necesitamos desnaturalizar la opinión pública como si fuese entonces una cosa de la naturaleza, como la lluvia, como el suelo, como el sol, pero la opinión pública es un constructo social que nosotros debemos enfrentar y que en las escuelas
la universidad o la escuela que se molda en la sociedad enferma. Es una sociedad que es contaminada por esos delirios de la ideología que hacen de la escuela algo tan productivo y eficiente como las ilusiones de una educación, de una sociedad industrial se faz presente. Entonces, este es un punto. Esto es muy interesante porque esto está en la tolerancia regresiva. No se trata de destruir todo de la tolerancia, de todas las opiniones, pero se trata de hacer una crítica del espacio público y de las opiniones, que no sea dominada por una perspectiva dominante de la ideología, pero que sea un espacio público multilateral, plural. Esta es la mayor dificultad que nosotros tenemos, incluso de la izquierda. Entonces, esta es una frase para mí muy importante para poner acá. Si nosotros tenemos que combatir la idea de una educación contra Auschwitz, nosotros tenemos que crear una educación que no sea una educación que sea, nosotros tenemos que crear una educación que sea crítica y que en esto sea posible una educación con capacidad de denaturalizar las ideologías y de criticar incluso nosotros. Y producir, por tanto, un espacio que sea plural y transformador. Entonces, este es un punto difícil, utópico tal vez, pero que nosotros podemos discutir. Esta es la virtud de esta cuestión. Y por fin, esta parte que para mí es interesante en el texto de, la, de Marcuse sobre la educación, en que él habla, no queremos destruir las instituciones de aprendizaje establecidas, pero queremos reconstruirlas, no desescolarizar la sociedad, y aquí la referencia de Illich, sino reescolarizar. Eh, Quería hablar un poco más, pero nosotros podemos hablar después, que no, me gustaría mucho oírlos. Pero la idea es esta, ¿cómo reescolarizar la sociedad? Se trata entonces que la escuela no está enferma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos curarla? Si es posible decir así. Y tengo algunas lecturas importantes, algunas propuestas de lecturas. Uno de ellos, después puedo colocar en el chat, de autores como Gert Biesta, o que ha escrito para allá de la aprendizaje, criticando mucho esta cuestión del aprendizaje sin sentido, de las habilidades, de competencias instrumentales. Y por otro lado, Ian Masterline y su compañero Martin Simons, dos autores de la Bélgica, han escrito al respecto de una escuela que se piensa una escuela crítica a partir de una escuela que no sea productiva, pero siguiendo en la raíz de la palabra escuela, que es la escuela del ocio, del tiempo libre, que nosotros precisamos pensar para recompor las fuerzas de una escuela tan enferma. Entonces, fica ahí se queda aquí algunas provocaciones, algunas cuestiones, algunas razones. Espero que pueda tener ahora quiere mucho oírlos y nosotros, en la medida de lo posible, poder comentar y expandir las ideas que intenté poner acá. Gracias. Gracias a vos, Silvio, y gracias también por el esfuerzo de hablar en español, en castellano, que bueno, no siempre es Portuñol. fácil y sí, supone como mucha concentración y energía. Eh, bueno, me pareció muy bueno todo el recorrido que propones. Me quedo a un solo comentario mientras invito
a quienes están aquí compartiendo esta conversación a que formulen sus preguntas o inquietudes. Una es solamente una respuesta, un comentario o una pregunta tuya, que es si acá existía algo así como las escuelas se impartido, y yo te diría más o menos, existe un número, o sea, existió y funcionó, y no sé si sigue funcionando, un número para denunciar adoctrinamiento. Había, en algún Sí, momento existió un 0800 aquí para eso, ¿no? Para denunciar algunas modalidades de adoctrinamiento, y sí hay una especie de, diría, campaña, si se quiere, eh, contra la universidad, porque, y también contra algunas escuelas, con la idea de que producen efectivamente esto, ¿no? Un pensamiento dogmático que adoctrina, esto del lado de bueno, de la ofensiva neoliberal o fascista, o no sé cómo le podamos denominar. No es tan fuerte como allá, que efectivamente incidió, entiendo, en reglamentos, ¿no? En que llegó a un estatuto más institucional, pero sí, sí existe. Y me quedé pensando en relación a tu presentación, o sea, una era varias preguntas, ¿no? Una es un pedido más de ampliación sobre el concepto de tolerancia represiva, que me parece fundamental en tu exposición y que creo que estaría bueno darle un poco más de aire. ¿En qué sentido Marcuse habla de una tolerancia represiva? Y me queda más claro el sentido en que hay que hacerle la crítica a esa tolerancia represiva, pero tal vez reponer algunos de esos argumentos. Y la otra está, bueno, la necesidad, por supuesto, de una crítica a la opinión pública, que son con la pregunta muy subjetiva de quiénes forman a los educadores o quiénes educan a los educadores, que creo que es el problema que se puede plantear desde esta perspectiva más sociológico-crítica, que es los educadores forman parte de esa misma sociedad que vos ponías en términos de enferma o orientada por una pulsión destructiva, etcétera. Entonces, el desafío sería, bueno, ¿cómo hacemos nosotros, que también formamos parte de esa misma sociedad, para sustraernos a esas lógicas destructivas, para poder hacer algo distinto desde el lugar que nos toca a cada uno de nosotros en relación a esta formación de eh, ciudadanos, actores críticos, que ahí tal vez también te pediría que digamos, nos ilumines un poco más en relación a esto, que es como pedirle a los educadores que estén por encima de la sociedad de la que forman parte, o qué significaría estar por encima de esa sociedad de la que forman parte para no reproducir sus peores lógicas, ¿no? Eh, y una tercera pregunta, y por favor invito a todos a intervenir y a hacer las preguntas que consideren necesarias. Una última pregunta que tiene más que ver con esta idea de reescolarizar la, la sociedad. En qué se traduce eso? ¿Cómo podríamos traducir más en un programa, si querés, crítico, ese impulso, digamos? no sé si respondo ahora o si quieres. Si querés empezar a responder, y mientras, Ok, si alguno quiere hacer una pregunta, la puede volcar en el chat o levantar la mano y abrimos el micrófono. sí. Y si alguno quisiera impedir hablar, interromperme, también es bueno. Hacemos acá una especie de joda de charla. Entonces, muy bueno, gracias por la pregunta, porque de facto están un poco conceptos densos que necesitan un poco más de atención. Pero voy a empezar con la posibilidad de la crítica de la tolerancia represiva de Marcuse. Es un texto que creo tiene que ser leído con las cuestiones históricas de aquel tiempo. Nosotros podemos entender que en aquella época
los estudiantes estaban sufriendo alta represión de de la, de las estructuras institucionales de la universidad, estudiantes que eran contra, por ejemplo, la guerra de Vietnam, estudiantes que eran pro movimientos civis, y también hay un impacto muy grande de las cuestiones sociales de América, de Estados Unidos de aquella época, que han asesinado sus principales líderes democráticos. Entonces, una cosa está viendo cómo es posible hablar de tolerancia de términos de personas que hablan de distintas, son dos ciudades, son dos países diferentes. ¿Cómo nosotros podemos hablar que estos son no mismo espacio público? No es posible. Entonces, la primera instancia que Marcuse hace, creo que es interesante en este texto, es que Marcuse hace una fina análisis histórica del concepto de tolerancia. La tolerancia es un concepto que él dice que es muy importante, ha sido creado por Locke, por ejemplo, para combater las cuestiones de las guerras civil religiosas, pero este principio liberal ha se perdido con el tiempo, como se todo, conforme la sociedad capitalista, que se modifica y modifica las estructuras de la sociedad feudal que Locke estaba vivenciando en sus primeros años y que se solidifica en una sociedad de desiguales, de personas desiguales. Y cuando se habla en una tolerancia que sustenta y confirma o mismo justifica las desigualdades, ¿de qué estamos hablando? Es esto que Marcos está hablando. En otro sentido, es posible pensar también que en este texto Marcos intenta comprender o intenta expor las cuestiones de la violencia, porque podemos lembrarnos que los movimientos negros estaban con armas. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero es una falta de comprensión, una, o mismo una ilusión ideológica, no entender que las poblaciones negras estaban se defendiendo, pondo sus cuerpos, que era la única cosa, porque la ley era contra ellos. La ley se decía que ellos no podrían entrar en espacios que serían espacios de la civilización. Entonces, cuando hay una ruptura de esta ley, cuando, por ejemplo, Rosa Parks se senta en el ómnibus, una cadera que era para solamente los blancos, eso era visto con la violencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Hay una desmedida, ¿sí? Del concepto de tolerancia y una desmedida del concepto de violencia que Marcuse intenta traer en esta crítica, por un lado. Por otro lado, Marcuse está intentando pensar cómo eh, poderemos construir un espacio. El primer movimiento es, eh, nosotros no podemos entender como si fuese una cosa que podemos construir desde arriba, desde cima, con una ley que no ahora tenemos un espacio público, porque algunos de los sufrimientos de las poblaciones negras siquiera es posible de expresar en términos de democracia establecida. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Es interesante que pensemos una práctica que venga desde abajo para poder reconstruir la democracia. Esto es un punto. Y que esto puede significar incluso una violencia, una contraviolencia, como por ejemplo las guerras contra la decolonización, por la decolonización o las lutas civiles de las poblaciones minoritarias. Entonces, hay que pensar un poco en esto. Y, en otro lado,
como professor, um scholar, Marcuse pensa um pouco em sua posição. E a única arma que ele tem nas mãos é a educação. Então, é possível pensar numa reconstrução da sociedade que não seja uma reconstrução por la educação. Esta é uma peça eh, principal e por isso é muito, digamos, cobiçada por la derecha em termos por los autoritarismos, porque é uma peça que organiza muito das futuras relações sociais, sim. E Marcuse intenta, portanto, construir uma educação que não seja uma educação simplesmente desescolarizada. Não se trata de abandonar, se trata de uma contra-educação ou de uma educação que se transforme, uma quase reforma da educação. Em alguns textos que ele escreve com o movimento estudantil, ele habla um pouco disso também. E é interessante neste sentido de ver que Marcuse está pensando na educação com os movimentos. Imagine que uma das principais estudantes de Marcuse é Angela Davis, que está pensando justamente na universidade, uma nova forma de construir um discurso dentro da educação que incorpore justamente as vozes que não são escutadas. Então, se trata disso, se trata de pensar isto. E, nesse sentido, a reescolarização é uma possibilidade de crítica da tolerância que reponga a tolerância nos hechos, porque se trata, e com isto penso com os autores que leio sobre a escola como ócio, que é uma suspensão de tempo, eles han dito, é um momento em que as pessoas estão livres para pensar nos temas que estão postos para eles. Não é ócio que não hace mas é nada, mas é um ócio que suspende o tempo. Como, de certa maneira, Benjamin pode ser aqui chamado também. Pero a ideia disto, de um tempo que coloque as coisas diante de nós para podermos pensá-las. Se nós podemos pensar em uma escola produtiva, ou mesmo em uma universidade produtiva, nos exige a todo instante que produzamos papers e que hablemos e façamos aulas e tal, e que produzamos resultados com isso, tudo que não se hace é pensar sobre as coisas, é simplesmente entrar nos processos, ligar a máquina e triturar as mentes, os cérebros, e com isto há muito sofrimento. Hoje temos muitos movimentos interessantes, uma espécie de, não sei se são extremamente políticos, às vezes sou um pouco crítico disso, pero a escolarização devagar, despacita, não sei se é esta a melhor palavra, pero na academia até mesmo um gerenciamento do tempo do professor da academia, para que não entre nesta loucura de alta produtividade, pero que regule um pouco, como se fosse inspirado um pouco no movimento do slow food. Nós podemos comer, beber, temos o tempo para viver um pouco de prazer em la mesma situação da universidade, né? Será que poderemos ter um tempo para isso? Então, estas alguns movimentos dentro das universidades, em especial das estadunidenses, têm hecho esto, uma espécie de crítica do tempo produtivista e de como podemos estabelecer um trabalho conectado com um tempo um pouco mais humano, um pouco mais possível, sim. Então, não sei se respondo a todas as perguntas, pero tento assim
traer para usted algunos elementos a más para pensar. Sí, a mí me respondiste a todas las preguntas y especialmente me quedó muy claro lo de tolerancia represiva, que es un texto que después de esto voy a ir a leer, porque es lo que en gran medida también nosotros estamos discutiendo. Así que gracias. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario o una pregunta? Esas experiencias mientras, ¿no? Esas experiencias de lentas, de educación lenta, eh, se están dando allí en Brasil, Silvia. Creo que no, creo que no, no es una, mucho de lo contrario. Hoy tenemos una alta performance de competición por paper y tal. Nuestros programas de posgrado, por ejemplo, exigen cada vez más que nosotros no solamente produzamos más papers, como también envolvamos y engajemos nuestros estudiantes para producir juntos. Claro, Eh, pero lo que pienso que es interesante, por un lado infeliz, es la cosa que tengo investigado un poco más, que es las condiciones de salud mental de las universidades. La cantidad de estudiantes que están se medicalizando hoy es muy grande. La- Sin hablar de las condiciones de las situaciones de suicidio entre jóvenes y mismo entre profesores y maestros, y nosotros estamos viviendo. Entonces, hay una situación de enfermedad muy clara que nosotros tenemos que pensar, porque hay una crítica de personas que vienen de la derecha, pero no digo que son de la derecha, pero que son de un contexto popular y que son absorbidas por esa opinión, que tienen sus hijos en las universidades y los hijos se enferman. Entonces, los padres, las madres hablan, bueno, hijo, ¿qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta universidad que está haciendo esto? Entonces, es interesante de pensar un poco esto, porque eh, este síntoma es un síntoma muy importante para nosotros, porque es un síntoma de la productividad, ¿no? No es una enfermedad de la universidad solamente, es cómo la universidad incorpora los valores de la sociedad, una especie de precarización, mundialización de nuestras vidas y que se hace todo menos conocimiento en las universidades. Porque si no, bueno, Silvio, gracias por la presentación. Es bien, bien estimulante para pensar cosas, que de hecho, algo que se me venía a la cabeza desde el inicio de tu presentación, con esa imagen que compartiste, que mostraba los datos de crecimiento y la imagen, la foto, digamos, al lado, que no sé bien qué era, como una barriada, un niño en un... eh, y bueno, y hablar de pensar bueno, las condiciones que son necesarias para la educación, digamos, ¿no? O sea, aquellas condiciones que son la base, que hacen la base, vos hablabas del saneamiento, ¿no? Que son la base para... Y pensaba, me acordaba de estamos leyendo en uno de los ciclos que estamos desarrollando acá en Lectura Mundi, estamos leyendo a Horacio González, eh, bueno, un gran intelectual recientemente fallecido, argentino, que en uno de los textos escribe mucho sobre la universidad y en uno de los textos trae, dice él, recupera la memoria crítica argentina y trae a Deodoro Roca, que fue un intelectual también muy importante de lo que se conoce acá como la reforma universitaria del 18, y trae dos frases de Deodoro Roca, una que parafraseo así en el aire, ¿no? Pero dice, una que dice algo así como, el espíritu de la universidad constituirá el espíritu de la nación,
esa forma parte del manifiesto liminar de la reforma. Y al tiempo, eso fue en el 18 y en el 30, en el 30 y pico, tiene otra reflexión que dice, sin reforma social no hay cabal reforma universitaria, ¿no? Entonces, González lo que hace es presentar esa tensión entre la sociedad y la universidad, digamos, ¿no? Entre la reforma de la sociedad y la reforma universitaria, diciendo que, o sea, lo que argumenta es que esa es una tensión que habita a la Universidad Argentina, y si se quiere dice toda universidad, y que es ese uno de los problemas, uno de los grandes enigmas del, del- de la universidad, del funcionamiento de la universidad y del locus de la universidad. Bueno, ¿qué lugar ocupa la universidad en la sociedad, ¿no? Con tu exposición se me venía a la cabeza una y otra vez esa tensión, pensando también muy coyunturalmente, no podemos, nosotros estamos muy atrapados por la coyuntura política, pensando en la necesidad de reafirmar ese lugar, ¿no? O el lugar de la universidad pública, de la escuela pública, la escolarización en todos sus niveles, digamos, en, en nuestro país. Así que bueno, nada, esta exposición tuya era un comentario nomás, esta exposición tuya contribuye a poder pensar esto, ¿no? A poder, nos da argumentos para el pugilismo que estamos tratando de llevar a diario. Eh, bueno, eso, gracias. Buenas tardes. ¿Puedo, cómo les va a todos? ¿Puedo tomarme 2 segundos nada más? No, solamente estoy con una tos. Bueno, yo particularmente, yo soy Paulo, vivo en Ushuaia, Tierra del Fuego, el fin del mundo. Así que agradezco un montón, en principio, a los organizadores de esta charla porque de una u otra manera es democratizar los conocimientos, estando tan lejos, como siempre decimos nosotros acá, lo del sur. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, haber democratizado, o en realidad en provincia de Buenos Aires, para ser más, pero soy muy agradecido de la oportunidad del diálogo y de la construcción colectiva. Con respecto a Silvio, muy agradecido nuevamente, insisto, con la apertura, esta posibilidad de diálogo, de construcción, de compartir saberes y experiencias. Solamente eso quería decir, pero sí tomo lo que señalaba el compañero anterior con respecto que deja más abiertas muchos disparadores, digo, ¿no? Uno no deja de seguir reflexionando con el diálogo que se construyó y hay dos cosas que quizás podemos compartir que pasan en Argentina en general, es con la educación sexual integral, que es de la ESI en las escuelas. Entonces, en este debate, en esta discusión sobre el adoctrinamiento, ese tema, la educación sexual integral en las escuelas, es un tema que atraviesa y que hoy está en gran debate, ¿no? Como un disparador, cuento como experiencia o como para seguir aportando. Y, y algo que siempre recuerdo cuando recién citaban la reforma, hay una frase que me gusta a mí mucho, que son los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan. Entonces, hay que seguir construyendo, hay que seguir democratizando la universidad, hay que poder trabajar los que son los currículum y demás. Así que nada, yo creo que estoy muy contento por la oportunidad del diálogo y de la construcción. Era eso nada más. Les agradezco un montón. Gracias, Paulo. ¿Alguien más quisiera decir algo? Está abierto el micrófono para quien quiera tomarlo. Bueno, si ahí, Michelle. Sim, aham. Sim, Silvio, eu vou ligar a cámara. ¿Pueden oírme? Sí, ajá. Sí, yo llegué un poquito atrasado, entonces tal vez mi pregunta ya fue respondida de alguna forma, pero yo quería saber, yo soy Michael, yo soy alumno de Silvio en Brasil, y yo quería saber si Marcuse pensó también la cuestión del lado epistemológico, porque yo pienso que
educación es simplificado, repase de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que es este conocimiento que queremos repasar, ¿no? Entonces, estas críticas, ¿no? Que el conocimiento que tenemos es eurocéntrico, ¿no? Y es fundamentalmente autoritario de alguna forma, ¿no? Desde tal vez Platón, ¿no? Jacques Lacan, él hace una crítica en Platón, ¿no? Que dice que este concepto de episteme es fundamentalmente autoritario, ¿no? Es una imposición, ¿no? Entonces, Marcuse pensó un poco esta cuestión, él pensó algún tipo tal vez de una pluralidad epistemológica juntos con esta reformulación de la educación. Esta es mi pregunta. Estoy con dos personas que son de dos polos distintos. Pablo, que es del extremo sur, y Micael, que es de Acre, es prácticamente del norte de Brasil. Muy bueno. Gracias, Galino, también por sus cuestiones. Voy a intentar pensar un poco con ustedes a respecto un poco de que Galino ha hablado. Una cosa que es muy importante aquí en Brasil decir es que nosotros intentamos solucionar nuestras cuestiones sociales postergando los problemas, ¿sí? Nosotros fuimos el último país que ha abolido la esclavitud, ¿sí? Y uno de los últimos países que han creado una universidad. Entonces, nosotros siempre invejamos los argentinos, mexicanos por esto, ¿sí? Porque se trata un poco de esto, porque estos dos factos no son distintos entre sí, pero corresponden mucho a esto, a una noción de qué país nosotros queremos construir. Aquí tenemos algunos autores, Anísio Teixeira es uno de los importantes autores que hablan de esto de la universidad. Y junto con él, Darcy Ribeiro, que es también otro, existe un libro muy interesante sobre que es un libro que Darcy ha escrito en exilio, que es La Universidad Utópica. Es interesante pensar un poco de esto también. Y esto es interesante porque creo que leyendo un poco Anísio Teixeira, esta idea de una universidad conectada con la nación es una idea importante, pero conforme sigue por los años 60, Anísio pensa un poco en una nueva realidad que el capitalismo está se tornando global. ¿Y qué universidad es esta que sea un poco para allá de la nación, de la idea de nación? O que sea dialécticamente construida entre la posición nacional de la universidad y la posición global de la universidad. Entonces, que luchas globales nosotros tenemos, que luchas nacionales nosotros tenemos. Entonces, creo que hoy si leo estos textos, pienso un poco en esto, que tenemos similitudes de las universidades que nos hacen muy cercas, problemas, contradicciones que nos hacen cerca y cuáles son las posiciones locales, particulares que estas universidades tienen. Entonces, no sé si por ahí nosotros podemos hablar algo en conversa con estos intelectuales, creadores de la universidad, de la reforma universitaria en Argentina, pero creo que estamos en este lugar, de una universidad que se llegó tarde en Brasil. Cuando llegó,
llegó de manera masificada y completamente integrada a las exigencias internacionales y no las exigencias nacionales. Entonces, por veces veo mis compañeros, mis colegas de departamento hablando mucho más del mundo trascendental y de la internacionalización do que propriamente na capacidade de criar, por exemplo, projetos de extensão, de aproximação com a comunidade local que está ali do lado da universidade e muitas vezes nem sequer passa por las cabeças, pensa que é uma universidade. Eu vivo em uma universidade que as pessoas por vezes passam e eu hablo, é uma universidade, sabes? Eles pensam que é um shopping, né? Tamanho de um prédio e tal. Então, como poderemos conectar com isto? Isso é uma questão muito importante, que prática nós podemos ter para criar isso. E, Micael, é muito interessante sua pergunta, né? Porque muitas vezes se deixa de lado um pouco o marcos epistemológico e tal. E neste livro, estava lendo agora o livro que em espanhol, a versão em espanhol destes textos sobre a educação, e é interessante porque se chama Escritos sobre Educação e Realidade. E lendo acá os títulos de artigos, creio que pensa um pouco isto. Destaco a ideia, a racionalidade da filosofia do texto, a relevância da realidade, sobre lógica, teoria da investigação de John Dewey. Desculpa porque não está. Me ouvem? Sim? Sí, sí, te escuchamos. Sim, ideologia e positivismo. Ou seja, com esta discussão da educação, Marcuse crê que é possível pensar algo diferente. A responsabilidade da ciência, uma ciência que seja ética, que seja mais conectada com a dimensão estética, que muitas vezes não se vê como uma possibilidade política, mas a estética é muito importante, estratégica aqui. Então, como podemos, é engraçado, é interessante notar que Marcuse, em termos de estética, não é como Benjamin ou mesmo Adorno, que analisa uma peça teatral, que analisa, pero tem muitas preocupações com a estética, a perspectiva estética de Marcuse, na perspectiva estética política, que creio seja esta questão epistemológica que você está falando, Micael, a respeito de uma possibilidade de transformação. Então, é uma questão de pensar para allá de la dimensão de simplesmente os fatos, de la positividade, que muitas vezes são evidências de um discurso estabelecido, evidências de las contradições. A estética une as contradições para nós. Isto é como criar uma ciência que pueda pensar as contradições, ¿sí? Teremos alguns exemplos, marxismo, Freud, psicanálise e tantos outros, e a estética também. Então, estes textos podem pensar um pouco isso. Daí, o interesse de Marcuse por algumas expressões do movimento de maio de 68, sobre a imaginação, sobre a utopia, as formas práticas de criação de novas sociedades, de novas relações, incluso sexuais, privadas. Então, é muito interessante pensar um pouco nessa perspectiva. Marcuse não dá uma resposta, na verdade é esta, pero ele é um autor muito atento para as práticas alternativas, e mesmo que sejam obsolescentes, que desaparecem no outro dia, são movimentos interessantes que Marcuse se percebe como algo importante. Então, tem que ler, catar um pouco acá, ali, para negar isso.
Bueno, quiero, transmito nomás el agradecimiento de Jorgelina por este espacio y por tu presentación, Silvio. Jorgelina es tenemos a Paulo en el sur y a Jorgelina ahí en Santiago del Estero, que está por el norte. Así que si bien nos fuimos muchos, creo que llegamos a muchos lados. Eh, y este es solo un comienzo que espero se repita con otras conversaciones, con otros intercambios, con vos, Silvio. Por supuesto, vas a estar invitado seguramente a otra instancia del programa Lectura Mundi. Eh, y si no hubiera más preguntas, creo que igual le hicimos muchas. Silvio contestó todas nuestras inquietudes y comentarios, así que también un agradecimiento por eso. Eh, Cierro entonces esta presentación de Frankfurtianas. Los invito a que estén atentos a las que vendrán. Tenemos una, si no me equivoco, en 15 días, los mismos miércoles, y a visitar las conferencias que ya dieron otros colegas en este mismo ciclo y que encontrarán seguramente en nuestro canal de YouTube de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces, te despido, Silvio, con la ilusión de que haya más intercambios entre Brasil y Argentina, que estamos muy cerca, pero muy lejos en términos ¿no? de eso, de diálogos y de intercambios intelectuales, culturales, de lecturas cruzadas. Así que sabe que esta universidad está muy interesada en generar esos diálogos y estamos muy abiertos a las propuestas que también que se te ocurran, que puedan ser de interés. Así que gracias a todos y a todas, y bueno, nos reencontramos en principio creo que en 15 días.